Hola, mi nombre es Karen Daniela Vargas Joven y hoy hablaremos de un tema muy importante del cual es el deterioro de cartera. Y cuando hablamos de cartera, pues sabemos que nos referimos a esas deudas de los clientes. Y el deterioro se debe a que en muchos casos se puede dar una pérdida de valor de las ventas a crédito. Y esto es porque muchos clientes tal vez no han pagado esas deudas en los plazos acordados y probablemente no las paguen en los tiempos estipulados. Asimismo, se debe tener en cuenta qué es el modelo multiinformativo. Y es que en la contabilidad eso se tiene que tener muy en cuenta porque ese modelo sí va a permitir que la contabilidad pueda rendir información tanto en lo contable como en lo fiscal. Ahora bien, desde el punto de vista fiscal se debe tener en cuenta dos métodos que establece el decreto 187 de 1975 en los artículos 74 y 75. Y en el método individual, ¿sí?, que es el primer método, dice que este aplica sobre cada una de las ventas a crédito, es decir, sobre cada una de las facturas, ¿sí?, y donde aquellas que son superiores a un año aplicaría el 33%. Y en el caso del método general, ¿sí?, este se maneja a través de porcentajes dependiendo del rango. Entonces, de 3 a 6 meses aplicaría el 5% de provisión, de 6 a 12 meses aplicaría el 10% de provisión y más de 12 meses aplicaría el 15% de provisión. Y en el método general, pues este sería sobre el saldo. Esos porcentajes se le aplica a los saldos de cada uno de esos rangos. De esta manera, dentro de los aspectos mencionados del modelo multiinformativo, sabemos que se tiene en cuenta la parte fiscal y también la contable, ¿sí? Y es que cuando hablamos de la parte contable, ¿sí?, el departamento jurídico de la empresa tiene que evaluar dos situaciones. Primero, tiene que evaluar si la persona tiene con qué pagar y asimismo evaluar si la persona no tiene con qué pagar. Si la persona tiene con qué pagar, entonces se va a tener en cuenta una probabilidad del 100% de recaudo más los intereses, y por no estar al día con esa cuenta por cobrar, por no pagarla al día. Si la persona no tiene con qué pagar, entonces la probabilidad de recaudo pues no va a ser el 100%, sino que va a ser un porcentaje inferior. Asimismo, se debe tener en cuenta lo que es el artículo 145 del Estatuto Tributario, el cual establece los parámetros para saber qué cuentas se va a poder deducir y cuáles cuentas no. Y es que las cuentas que se podrán deducir deben ser cuentas las cuales son resultantes de actividades productoras de renta. ¿Y qué es la renta? Sí, es aquello que es la utilidad. Y sabemos que cuando hay una utilidad hay que pagar un impuesto sobre esa utilidad. De manera que si mi empresa, yo tengo una cuenta por cobrar, la cual está en riesgo y yo he pagado impuesto, pues yo voy a poder deducir esa cuenta. Y un ejemplo de esto va a ser clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque clientes está estrechamente relacionado con las ventas, ¿cierto? Y esas ventas que generan una utilidad. Entonces, aquellas cuentas que no se pueden deducir son aquellas cuentas por cobrar las cuales no han generado una renta, es decir, que no han generado una utilidad y no se ha tenido que pagar un impuesto. Un ejemplo de ello son como las cuentas por cobrar los trabajadores, las cuales se han realizado y no han generado una utilidad. De esta manera se plantea una situación en la cual se busca realizar un ajuste de deterioro de deudores a 31 de enero de 2025, donde vemos que el departamento jurídico realiza un análisis de la cartera y la cual muestra que en su gran mayoría tiene un 100% de probabilidad de recaudo, a excepción de dos facturas. La de Arturo Carrera, la cual muestra un 60% de probabilidad de recaudo, y Mariela Torres del 50%. Por lo tanto, se debe hacer este ajuste, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que son las bases fiscales y las políticas establecidas por la empresa. Bueno, a continuación podemos ver ese reporte de cartera, el cual ha sido expedido mediante SAMIT, donde nos permite poder conocer cuáles son los clientes que nos deben, el saldo, ¿sí?, ese total de la factura que nos deben, y asimismo poder conocer ese comportamiento de la obligación. Entonces, SAMIT lo que hace es poder clasificar la cartera por edades con el fin de nosotros poderle aplicar esos porcentajes. Ahora bien, tenemos en cuenta también lo que es el artículo 145, en el cual hablamos hace un rato, el cual sabemos que nos permite saber cuáles son las facturas o cuentas por cobrar las cuales se van a poder deducir y cuáles no. Es por eso que en este ejemplo, sí, podemos ver que estas son las cuentas las cuales se pueden deducir, es decir, que son cuentas las cuales están relacionadas con actividades que generan renta, ¿sí? Y también podemos ver en el caso de Rodríguez Carlos, el cual presenta una cuenta por cobrar a trabajadores. Y con eso sabemos que esa cuenta no se puede deducir porque debemos seguir los parámetros que se han establecido en el artículo 145 en el Estatuto Tributario. De esta manera, en la parte inferior podemos conocer los diferentes saldos, ¿sí?, de aquellos que están al día, los que están de 1 a 30 días, bueno, así sucesivamente, los que están de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses y los que están más de 12 meses, teniendo en cuenta, ¿sí?, de que este es el método de deterioro fiscal por el método general, ¿sí? Entonces aquí conocemos esos diferentes saldos, donde a cada uno se le aplica el diferente porcentaje, los del 5, los del 10 y los del 15%. Asimismo vemos que se hace una sumatoria, ¿sí?, de los diferentes subtotales a los cuales se les ha practicado ese porcentaje dependiendo del rango. Entonces vemos que esto da 97 millones, sin embargo vemos que en la contabilidad aparece que ahí es 169 millones. Entonces se le debe practicar un ajuste con el fin de que esos 169 quede en 97 millones. Entonces, por lo tanto, ese ajuste vendría siendo de 72 millones. ¿Qué pasa? Si estamos en 169 y pasamos a 97, quiere decir que hubo una recuperación. Por lo tanto, eso se puede evidenciar a continuación en la contabilidad. Vemos el valor, ¿cierto?, el cual estaba en la contabilidad, y vemos ese ajuste con la cuenta 4250-0501 y la 1399-0501, y vemos que ya tenemos el ajuste. Una vez realizamos pues esto, vemos que lo podemos ya llevar a la contabilidad, lo cual se vería de la siguiente manera, mediante esa nota de contabilidad.
Bueno, ya una vez que hemos hecho el deterioro fiscal, lo cual hicimos pues por el método general, vamos a ver los detalles sobre el deterioro contable. Entonces, mediante esa tabla nos dice que aquí vamos a acomodar si aquellas cuentas por cobrar las cuales son menores a 180 días y aquellas que son mayor a 180 días la vamos a acomodar en esa parte. ¿Listo? Y asimismo ponemos lo que es la probabilidad de recaudo, lo cual pues sabemos que la mayoría y todas tienen el 100%, a excepción de Arturo Carrera y Mariela Torres, la cual nos decía en el enunciado que el departamento jurídico hizo el análisis y determinó que ellos tendrían esa probabilidad de recaudo. Ya una vez hemos acomodado esos datos, listo, entonces vamos a calcular lo que es el valor de deterioro y para eso vamos a tomar los valores que están en el indicio de deterioro mayor a 180 días, lo vamos a multiplicar, ¿sí? Y tomamos ese valor, ese porcentaje que es la probabilidad de recaudo, lo multiplicamos en 1 menos por ese valor de porcentaje, ¿sí? Y después de esto lo que vamos a hacer es sumar todo eso, ¿sí? Ese valor de deterioro y si vemos, eso nos da un total de 3.588.500. Entonces, si vemos, cuando hicimos el deterioro fiscal, vemos que nos dio los 97 millones, ¿cierto? Sin embargo, al hacer el deterioro contable, vemos que nos da 3.588.500. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre lo fiscal y lo contable. Y vemos que esa diferencia, que debe ser el valor real, ¿sí? De diferencia fiscal, vemos que debe dar 93.771.094,40 centavos. Sin embargo, vemos que el saldo de la cuenta 13990597 da 165 millones, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer es un ajuste con el fin de que esos 165 millones queden en los 93 millones. Y vemos que esa diferencia y ese ajuste debe ser por los 71 millones como se muestran aquí. Dicho de otra manera, aquí podemos ver un ejemplo de aquello. Tenemos ese valor al cual hemos tomado el software del saldo de la cuenta 13990597. Entonces, al momento de nosotros practicar ese ajuste del deterioro contable, vemos y ponemos en la cuenta 13990597 ese valor y lo tomamos contra la 42500597, ¿sí? Y vemos que ya efectivamente nos da ese valor que necesitamos, que fue la diferencia entre el deterioro fiscal y el deterioro contable, que son los 93.771.094,40 centavos. De esta manera, pues ese ajuste que se realizó ya se lleva a la contabilidad y se hace ese debido registro. Para finalizar, es importante tener en cuenta la importancia de todo esto y el impacto que causa en los estados financieros. Y es que, en primer lugar, cuando nosotros vamos a presentar esa declaración de renta, cuando la empresa lo va a hacer, sabemos que va a poder deducir aquellas cuentas que están en riesgo, las cuales han sido generadas en actividades productoras de renta. Entonces, mediante ese formulario de renta vamos a poder deducir ese saldo de la cuenta, que en este caso pues va a ser la 13990501, la cual tiene un valor de 97 millones. ¿Sí? Entonces, eso se va a poder deducir para no tener que pagar impuestos sobre ese valor. Cabe aclarar que junto a esa declaración de renta, pues la DIAN también pide un formato de diferencias fiscales. Entonces, para ese formato se va a tener en cuenta lo que es el valor, el saldo de la cuenta 13990597. Y asimismo, cuando nosotros vamos a realizar el estado de situación financiera, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a llevar ese valor, ¿sí? Ese saldo de la cuenta 1399, el cual pues si vemos tiene un valor o un saldo de 3.588.500. Este valor pues es tomado del software Samit y si vemos y comparamos es el mismo valor el cual tenemos cuando estamos calculando ese valor de deterioro por el método contable. ¿Y por qué se lleva ese valor? ¿Sí? Porque resulta que cuando vamos a hacer el estado de situación financiera debemos seguir son las normas contables.